Efesios 5:14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Volvemos a leer. Efesios 5:14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Esta parte de la Escritura, en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de compartir un mensaje basándonos en este versículo. Y bueno, son palabras que utiliza el apóstol Pablo para dirigirse en este momento a la iglesia de Éfeso, darle un mensaje, darle una palabra y hablarles al respecto de una condición, de la condición que vive ciertas personas, de la condición en la que están espiritualmente algunas personas. Voy a repetir otra vez el versículo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. En primer lugar habla de personas que están dormidas. Y sigue diciendo, y levántate de los muertos. Personas que están entre muertos. Les está hablando a personas que están dormidas y que están entre muertos. Es importante mencionar que la Biblia, en muchas ocasiones, la Biblia utiliza alegorías, es decir, ejemplos para tratar de describir, como es en este caso, la condición de algunas personas. En el versículo que estamos leyendo, la Biblia se está refiriendo a personas no que están muertas físicamente y no que están dormidas físicamente, porque estarás de acuerdo conmigo, una persona o está dormida o está muerta, no puede estar en las dos condiciones, ¿sí? Si una persona está muerta, pues entonces no es posible que esté dormida. ¿Por qué? Porque alguien dormido lo puedes despertar. Alguien que está teniendo el descanso del sueño, pues lo puedes despertar. Una persona en una cama lo despiertas, esa es una persona que está dormida. Por lo tanto, no está hablando del sueño natural, no está hablando de alguien que se acuesta y se queda dormido. Está hablando de algo diferente. Está utilizando ese ejemplo para describir la condición de una persona. Entonces habla de gente que está dormida y gente que está como muerta o gente que está entre muertos. Que vuelvo a mencionar, no está hablando de una gente que está muerta físicamente. Los muertos no oyen. O sea, Pablo, al tomar esta palabra, no se podría dirigir a muertos que están realmente muertos. Le estaba hablando a personas vivas, pero que tenían tal condición que para Dios, para el Espíritu Santo, para la palabra de Dios, estas personas estaban dormidas y estaban entre muertos. ¿A qué se está refiriendo? A una condición espiritual. O sea, a seres humanos como tú y como yo, así que estamos así, que nos podemos ahorita ver, que tú me estás viendo a mí, que yo estoy observando tu rostro, así como nos vemos. Está hablando de seres humanos como tú, como yo, pero que la Biblia los describe como gente muerta, como gente dormida, por cuanto su condición espiritual así los tiene. Como si estuvieran muertos, como si estuvieran dormidos espiritualmente. Y a ellos les habla, y a ellos se dirige esta escritura y les dice, despiértate, levántate. El día de hoy tú puedes encontrar personas a tu alrededor, quizá tú eres una de esas personas, que puedes tener poco o mucho en tu vida, ya sea económicamente, ya sea en cuanto a salud, ya sea en cuanto a hijos, que los hijos son una bendición, aunque el día de hoy cada vez más padres los ven como una carga, los ven como un estorbo, y si no los ven así de lengua, o sea, de palabra, o sea, el padre puede decir, no, yo a mi hijo sí lo amo, con sus acciones sí le hace sentir a sus hijos que es como un cero a la izquierda, dicen por ahí, como si no existiera, o como a mí no me molestes, a mí no me hartes.
dicen algunos padres. ¿Los hijos qué sienten? Pues que no importan para los papás. Esos papás no le hacen sentir a sus hijos, hijo mío, para mí eres una bendición. No, casi le hacen sentir a algunos que es una maldición por cómo los tratan. Porque de lengua sí dicen muchas cosas, que los quieren, que los aman, que los protegen, que dan dinero para su sostén. Pero el hijo no recibe nada de eso. No siente nada de eso de los padres. Pero bueno, algunos pudieran decir, yo tengo muchos hijos, Dios me ha bendecido. O con determinada cantidad de hijos y me siento muy bendecido. Bueno, hay personas que en un momento dado pueden tener muchas cosas, pero interiormente no ser felices. Personas que pueden gozar incluso de deleites que da esta tierra. No sé, una buena casa, tener suficiente dinero. O sea, personas que no se preocupan porque falte comida en el refri. Y si falta comida en el refrigerador, en la alacena, donde guarden los alimentos, pues hay dinero para ir a comprar más. Y tienen eso suplido. Algunos tienen hasta de más. Algunos atesoran y tienen una casa aquí y otra casa allá y otra casa allá. Y autos, qué sé yo. Algunos se pueden pagar vacaciones a un lado, a otro, no tienen problema. Además de eso, muchos tienen salud. Además, algunos llegan a tener en un momento dado hasta belleza, como es el caso de los artistas, que luego tanto menciono yo aquí, que tienen todas estas cosas que te he mencionado y además tienen belleza física. Bueno, ya decía yo alguna vez, algunos artificial, pero eso es otra cosa. Pero finalmente tienen todo eso, pero por dentro no son felices. Por dentro son infelices. La Biblia a esas personas les llama muertos, porque su espíritu está muerto. Por eso no pueden ser felices con todo lo que tienen. Pueden comprar un carro hoy y ser felices 15 días o una semana y después se acaba esa felicidad. Y ahí están, pues ahora qué compro, pues ahora qué hago, porque están vacíos por dentro. Y a esas personas son a las que Dios habla. Despiértate, levántate de entre los muertos. Algunos piensan que andar con muchas mujeres, si son varones, esa es la felicidad. Pero si tuvieras en una ocasión, hubo la oportunidad de hacer un pequeño estudio, una encuesta a varias personas que habían cometido adulterio, se les preguntó. O sea, tenían a su esposa o a su esposo, no se especificaban el sexo, habían tenido relaciones sexuales con otra persona que no era su esposo, no era su esposa. Y se les preguntaba, ¿cuál es el resultado de tu experiencia? O sea, ¿cuánta felicidad te trajo esa acción? Y tú podías observar las respuestas anónimas, o sea, no, la persona podía explicarse porque no había quien lo viera, quien supiera quién era. Eran respuestas anónimas, era el modo de la encuesta. Y las personas diciendo, no fue agradable, no fue bueno, no me la pasé bien, creo que no lo volvería a hacer, no estuvo correcto. Y ahí es cuando tomas tú las cosas y dices, caray. Entonces, ¿por qué la gente en un momento dado piensa que por ahí puede ser feliz? Bueno, hay un engaño en este mundo. Y ahorita lo vamos a leer. Hay un engaño. Pero las personas viven tratando de agarrar de una y de otro lado felicidad, vida, sentido, objetivo para su vida, y no lo encuentran. Algunos, me caso, yo voy a ser feliz si me caso, sirve que me salgo de mi casa porque ya no aguanto a mis padres. Y cuando van allá, el varón no es lo que ella pensaba. La engaña, no le cumple, la golpea y se acabó la felicidad. El varón dice, ahora sí, para sentar cabeza me voy a casar. Y se casa y hasta escoge a la persona. Y ahora sí, voy a ser fiel. Y al poco tiempo se le atraviesa la oportunidad, vuelve a ser infiel. Engaña a su mujer y no es feliz. No es feliz.
¿Qué es lo que sucede? Las personas el día de hoy viven en una muerte espiritual. Vamos a leer Efesios 2 para aclarar un poco, ampliar un poquito la idea. Efesios 2, versículo 1. Dice así: y Él, está hablando de Dios, os dio vida a vosotros que estabais muertos. Otra vez el mismo término. Y otra vez repito, no se está dirigiendo a muertos que ya están muertos, muertos con muerte física. Está hablándole a vivos. Pero les dice, ustedes estaban muertos. Esta era su condición. Estaban muertos. ¿Para quién estaban muertos? Para Dios. Dios veía a tales personas, a quienes les estaba hablando Pablo, en su vida pasada, los veía como muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la Biblia nos añade un elemento más. La persona que anda en delitos, en pecados, lo vamos a explicar de otra manera. La persona que anda todos los días, a cada momento, transgrediendo esta ley que es la ley de Dios. O sea, andando en contra, incumpliendo los mandamientos de Dios. Es una persona que está en delitos y pecados. Y que la Biblia le ve como muerto, espiritualmente. Como muerto. Y así le estaba hablando Pablo en aquel momento a los efesios. Les decía, ustedes andaban de esta manera. Ya no estaban así. Cuando Pablo les escribió esto, ya no estaban así. Pero ellos anduvieron de esa manera, en delitos y pecados, y Dios les ve a tales personas como muertos. Versículo 2 dice así. Bueno, leemos todavía lo del versículo 1, si lo regresas, porfa. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora sí el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, a los quienes les hablaba Pablo ya no andaban en eso. Pero cuando andaban estaban muertos. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué estaba viendo en un momento dado Dios? Y les estaba describiendo Pablo con estas palabras. Aquellas personas que Dios ve como muertos son personas que siguen la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Lo que este mundo te dice que está bien y que contradice lo que Dios dice en su palabra. Ejemplo, las personas dicen, ay, pues ¿qué tiene de malo que mientas? Tú te puedes echar una o dos mentiritas piadosas. ¿Qué tiene de malo? Además, todo el mundo miente. Todo el mundo miente. Es más, yo conozco sacerdotes que mienten. Yo conozco, dirá la persona, conozco ahí al ministro que miente. Yo conozco cristianos que mienten. Déjame decirte que ese no es un cristiano. Pero la persona dice, todos mienten. ¿Qué tiene de malo que yo mienta? La palabra dice, la palabra de Dios dice que tú no hables falso testimonio contra tu prójimo. Punto. Mandamiento de Dios, no mientas. ¿A quién se lo dice Dios? Al presidente de este país y a la persona más sencilla de este país. A todos. Al de Estados Unidos también, él se lo dice. No mientas. ¿Pero qué dice la corriente de este mundo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que te enojes? Pues si todos se enojan. ¿Qué tiene de malo que te llenes de ira y ahí te andes diciendo de cosas y te agarres a trancazos porque se te quedaron viendo? ¿Qué tiene de malo? ¿Tendrá algo de bueno todo lo que te acabo de describir? Pregunto. Te voy a decir, si tú eres mujer y eres madre, te voy a decir qué tiene de malo si tú te enojas con tus hijos y les gritas y los insultas y los dañas. Los estás lastimando. Estás dañando su corazón.
les estás haciendo heridas, muchas de ellas que permanecen por años. Si a ti te abren con una navaja en el brazo, te da una cortada de aquí a acá, mira, a lo mejor pueden pasar 6 meses, pero te va a cerrar totalmente. Se te puede llegar a cerrar. Vas a tener ahí la cicatriz, pero se te va a cerrar. Una herida en el corazón de un pequeño se queda por años. Y a veces la mamá iracunda, pues es que me hacen enojar y le dicen de todo al hijo. Toda la frustración que no saca con el esposo la saca con los hijos, porque el esposo le da sus guantones, entonces contra los hijos, y los daña y los lastima. Pero ¿qué dice la corriente de este mundo? Pues todos se enojan, pues mis papás se enojaban conmigo. Yo te digo, si tú eres así, si tú has pensado así, yo te invito a que reflexiones. ¿Y te agradaba que se enojaran contigo así tus papás? ¿Te sentías muy bien? ¿Te sentías muy feliz? No lo hagas tú con tus hijos, porque yo estoy seguro que tu respuesta es no. No te sentías feliz. ¿Pero qué dice la corriente? Sí, todo eso está bien. Y así le podemos ir añadiendo. ¿Qué dice la corriente de este mundo de la televisión? Pues que hay que tener de perdida 2 en la casa, ¿verdad? Por si los hijos quieren ver una cosa, pues los papás vean otra. Eso dice la corriente. Tú dile a una persona, si tú eres de los que en tu casa no tienes televisión, o sea, no tienes para qué tenerla, no tienes cable, prueba, diles así en tu trabajo, no, pues yo no veo la tele, vas a ver la cara que te hacen. ¿Qué te sucede? La corriente de este mundo, Dios los ve a ellos muertos. Muertos. ¿Por qué una persona pudiera sacar la tele de su casa? Pues porque nada de lo que hay ahí, nada de lo que sale le edifica a él y a su familia. Pero ¿qué dice la corriente de este mundo? Tú diles, no sabes qué estoy pensando en sacar la tele de mi casa, porque ya vi, ni las novelas, ni las películas, ni las caricaturas, porque ya no sé qué traigan las caricaturas, pero si hace, no sé, 10 años no eran edificantes, yo creo que eran menos. Así que ¿para qué la tengo ahí? Y vas a ver la cara que te hacen. Porque la corriente de este mundo dice, eso es de locos. Pero la palabra de Dios dice, yo no pondré cosa inmunda delante de mis ojos. Así pensaba el salmista. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ya estábamos hablando acerca de la corriente de este mundo. ¿Qué más hacen las personas? La voluntad de su carne. Pues es que yo ya me propuse no tomar, pero me ganó la tentación, me ganó la carne. Mira cómo los describe la Biblia. En los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. O sea, la persona se dejó dominar por el antojo, se dejó dominar por el deseo, se dejó dominar. Porque cuando a una persona le dicen que tiene cirrosis y que si bebe otra copa de alcohol se va a morir, la persona ya puede dominar su carne. Ya puede dominar su carne. Cuando se dejan dominar, Dios los ve. Andas conforme a la corriente de este mundo y le haces caso a tus deseos nada más. ¿Y cómo ve Dios a esas personas? Como muertos. Espiritualmente, como muertos, dormidos. Así los ve Dios. Terminamos de leer el versículo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No lo vamos a ampliar, pero una persona ahí, así pues es merecedora de la ira de Dios, acreedora de la ira de Dios. Ok, hasta ahí. Cuando en un momento dado Dios le habla a una persona en estas condiciones, Dios muestra lo que te he estado yo hablando ahorita para que la persona tome una decisión. Despertar.
levantarse de entre los muertos. Si tú en un momento dado te encuentras que tú eres como estas personas que estamos describiendo, que sigue la corriente de este mundo, que anda en delitos y en pecados, que tú puedes tomar los 10 mandamientos de la ley de Dios, que si tú tienes una Biblia a la mano y tienes a bien abrirla, en el libro del Éxodo, capítulo 20, tú puedes leer los 10 mandamientos de Dios, que están vigentes el día de hoy. O sea, Dios todavía los toma en cuenta, y por medio de esos mandamientos Dios va a juzgar a este mundo. Y cuando tú ves la lista de los mandamientos y te das cuenta, pues este no lo cumplo, pues este tampoco, y este tampoco, tú andas en tus delitos y pecados. Si tú andas a gusto con la corriente de este mundo, con lo que este mundo ofrece, con la programación de la televisión, con lo que dan las películas, con lo que dan las novelas, que yo quisiera saber qué de bueno puede dar una novela. ¿Qué de bueno puede hablar? Gritos, adulterios, engaños, y a veces las personas hasta, no sé, hasta parece que la mujer que está viendo ahí la novela, hasta se amarga con el malo. ¿Cómo lo odia? Y dice, oye, pero ¿para qué te estás sometiendo a eso? Ya de por sí la vida tiene cosas para que en un momento dado nosotros nos sintamos dañados en nuestra dignidad. A veces a la persona ahí le pueden hasta tener esa experiencia muy dura y muy difícil, que aquel que le debe proteger a la esposa, aquel que le debe guardar, sea el que la agarra a golpes, sea el que la maltrata, la deja con el ojo ahí todo marcado. Ya es una experiencia triste, eso, muy triste, tristísimo, irreprobable, totalmente reprobable de ese varón. Y todavía la mujer se somete a ver que a la de la novela también le dan, también le engañan. Oye, ¿para qué? Pero ¿qué dice la corriente de este mundo? ¿Ah, ya viste la novela? ¿Ah, ya no te has fijado en tal persona, tal personaje? Como muerta la persona. Si tú estás así, tú estás como muerto para Dios. Así te ve, como un muerto. Si tú sigues los designios de tu carne, que como los varones a veces dicen, pues es que ya no te quiero engañar, mujer, pero pues la tentación se me atravesó ahí, la compañera en la oficina, en la fábrica, en el trabajo. Te dejas dominar, porque si allí allá anduviera el esposo de esa mujer, a que no te le acercabas, a que ahí sí te aguantabas. Pues te dejaste dominar, te dejaste guiar por ese impulso. Estás como muerto para Dios. Estás como muerto. Pero vamos a regresar a Efesios 5:14 para cerrar esta idea. Por lo cual dice, a los que están muertos en delitos y pecados, les dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una persona que quiere despertar, que quiere que Dios le alumbre, como te decía al principio, que entiende, mi vida está mal, necesito a Dios, necesito que Dios me ayude, o necesito que alguien me ayude, y la persona entiende, Dios, ayúdame Dios. Bueno, la persona debe entender cómo lo ve Dios, debe entender cómo ve Dios que la persona actualmente siga la corriente de este mundo. Y además la persona, una vez que se da cuenta cómo le ve Dios, la persona debe tomar decisiones, despertar y levantarse. Le dice, despiértate, o sea, tú despiértate, estás dormido, o sea, no te has dado cuenta, no te ha amanecido. Quizá tú pensabas que Dios le eran insignificantes o indiferentes tus enojos, acabas de escuchar que no. Dios dice, si tú no matas, pero te enojas, para mí es como mataras. Mateo capítulo 5, lo puedes leer. Así dice Dios, así dijo Jesús, está bien que no mates, pero te enojas. Eres culpable de juicio. A la persona que entiende cómo lo ve Dios y que quiere levantarse, que dice, ya quiero salir adelante,
quiero cambiar las cosas, ahora sí quiero ser diferente, quiero ser otro para mi esposa, quiero ser otra para mi esposo, quiero ser otro para mis hijos, quiero ser diferente. La persona debe tomar decisiones, despertar y levantarse. Es figurativo. Despertar de un sueño espiritual, en otras palabras, abre los ojos a tu realidad. Y yo te invito a que hoy te empieces a ver cómo te ve Dios. Si tú estás en delitos y pecados, Dios te ve como muerto. ¿Para qué? ¿Para qué hace Dios esto? ¿Para qué Dios manda esta palabra? Para que puedas despertar y para que puedas levantarte. Para que puedas darte cuenta de las cosas. Y entonces, verdaderamente, Dios pueda probar si en realidad quieres cambiar o nada más quieres cambiar de labios para afuera. O nada más de dicho quieres cambiar, pero no estás dispuesta a hacer lo que Dios pide. Por eso Dios abre el panorama y te dice, debes tomar decisiones, debes decidir despertar. Dios hace un llamado y Cristo te va a alumbrar. Pero debes tomar una decisión y aceptar cómo Dios te ve. Ok, una persona que en un momento dado toma la decisión de despertar, de levantarse de entre los muertos, y ahorita vamos a explicar a qué se refiere con levantarse de los muertos. Una persona así, dice la palabra, que el resultado es que Cristo le alumbrará. En otras palabras, Cristo le dará una luz que la persona no tiene. Dios mismo, su Hijo, le dará una luz para que la persona pueda componer su camino. Le dará una luz para guiar a sus hijos, le dará una luz para tratar a su esposo, le dará una luz para tratar a su esposa, le dará una luz para agradar a Dios de la manera correcta, para servirlo de la manera correcta, para seguirlo de la manera correcta. Le dará una luz para llevarse ahora con sus padres diferente. Esa es una promesa que da la Biblia. ¿Qué vemos? La experiencia en la vida de muchas personas es que cuando han tomado esta decisión, les es revelada su necesidad de arrepentimiento en primer lugar. Es decir, su necesidad de volverse a Dios, de ya no andar conforme a la corriente de este mundo y ahora andar conforme a lo que dice la Biblia. Es lo primero que recibe la persona, el entender que necesita volverse. Andaba por un camino de delitos y pecados, ese camino se acabó, ya no lo va a tomar y ahora va a tomar el camino que le marque la Biblia, que le marque Dios. Eso es lo que le es revelado a la persona. Antes no lo entendía, pero cuando decide levantarse, cuando decide despertar, Dios le da esa luz. Además, a esta persona le va a ser revelada su necesidad de perdón. Entenderá que con sus acciones ha dañado en primer lugar a Dios. Porque déjame decirte que las mentiras, como mencionábamos hace un rato, más que dañar a las personas que sí las dañan, porque yo creo que aquí no hay alguna persona que le gusta que le mientan, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos mientan. Entonces, cuando tú mientes, tú dañas a alguien. Tú estás engañando a alguien, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa. Pero principalmente dañas a Dios, que fue el que desde el principio dijo que eso no se hiciera. Que a Él no le agradaba. Bueno, cuando la persona le alumbra a Cristo, la persona le es revelada la necesidad de perdón. La persona ofendió a su prójimo, pero ofendió a Dios también. Y necesita buscar que Dios le perdone. Y muchas veces la persona entiende, y también necesito que me perdone mi esposo, que me perdone mi esposa, necesito que me perdonen mis padres. Algunos entienden, a tal manera les es revelada la luz, que Dios así como que trae una lámpara espiritual, les alumbra el corazón, su propio corazón a la persona, y a veces la persona tiene 50, 60, 40 años, pero cuando Dios le saca su corazón le dice, mira, cuando tú eras pequeño le robabas a tus padres, y eso yo lo vi. Y la persona, caray, y entiende que por
la palabra de Dios, entiende que el robo está mal. Y hasta de eso entiende la persona. Debo ir a pedirle perdón a mis padres. Y ya casado, ya hasta le dio nietos a sus padres. Pero ahí va la persona y dice, perdóname papá, porque cuando tenía 10, cuando tenía 12, cuando tenía 15, yo te hice esto. A tal grado alumbra Cristo cuando una persona decide despertar y levantarse. ¿Qué más le es revelada a la persona? Su necesidad de salvación. Porque entiende la persona que a causa de su pecado merece un castigo. Como hace algunas semanas veíamos aquí, cuando en un momento dado la persona peca, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Cuando la persona le es revelado, hay un pago que dar por tu pecado. La persona entiende, estoy perdido porque ya pequé, ya ofendí a Dios, ya estuve durante tantos años, estuve caminando en contra de su ley. Y Dios le hace entender por su palabra, mereces un castigo. Y a la persona le es revelada su necesidad de un Salvador. De un Salvador que finalmente, y este es el último punto que estoy explicando con esto, de un Salvador que finalmente se convierte en su sustituto. La persona por su pecado merece pagar delante de Dios. Pero Dios viene y le revela que hay alguien que estuvo dispuesto a pagar por él. Pero todo esto que te estoy describiendo, Dios se lo hace entender a una persona o a unas personas cuando la persona toma la decisión de levantarse y de despertar. O para seguir el orden del versículo, de despertar y levantarse. Levantarse de los muertos. En otras palabras, que tú, si estás en esta condición, puedas tomar la determinación ¿de qué? De abandonar ese estado en el que estás de muerte espiritual. Y cuando tomes esa decisión y seas sincero, dice la Biblia que te va a alumbrar Cristo. Y te va a revelar todo lo que acabo de explicarte. Juan 1:9, por favor. Dice así la Biblia: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vuelvo a leer: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra vez, no está hablando de una luz física como la que está dando este foco aquí. No, está hablando de una luz espiritual. Y estaba hablando de Jesús y estaba diciendo lo siguiente: aquella luz verdadera que era Jesús alumbra a todo hombre. Y en ese momento Juan estaba anunciando o estaba recordando que había sido anunciado para que viniera a este mundo. ¿Pero quién era? Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Él es una luz, de acuerdo a la Escritura, Él es una luz para darle luz a toda persona, para darle entendimiento, para revelarle. Si tú estás en un momento dado en un lugar en el que tú no conoces y cuando abres tus ojos está todo oscuro, pero no sabes si hay escaleras, no sabes si hay un mueble y te tropieces y te pegues, y entonces dices, ¿para dónde camino? Cuando tú no ves nada y no conoces dónde estás en la oscuridad, ¿qué es lo que más desearías? ¿Qué es lo que más te ayudaría? Que alguien te diera luz. Una linterna, un cerillo. Bueno, así estaba anunciándose al Hijo de Dios, como la luz verdadera que alumbra a todo hombre, para que espiritualmente pudiera ser alumbrado. Ahora bien, la Biblia dice que la luz verdadera es Cristo. Él es la luz verdadera. ¿A quién debe buscar una persona que quiere guía, sabiduría para su hogar y para su vida? A la persona de Jesús. A la persona de Jesús. Este versículo viene a corroborar lo que hablábamos en Efesios 5. Una persona que decide despertar y levantarse, le alumbra a Cristo, que como dice la Biblia, Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Y hasta dónde lleva esa persona? En un momento dado, cuando tal persona busca que Dios,
que Jesús le alumbre. ¿Hasta dónde le lleva a Jesús? Versículo 12 de ese mismo capítulo. Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona toma la decisión de despertar, de levantarse, va con Cristo, y Cristo, que es la luz que alumbra a todo hombre, le muestra su vida, le muestra su condición, le muestra su necesidad. Llega el momento en que a tal persona puede ser llamada hija de Dios. Pero ¿bajo qué condiciones? A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Es decir, de acuerdo a este pasaje, no todos son hijos de Dios, No todos pueden ser hijos de Dios. Solo aquellos que le reciben y aquellos que creen en su nombre. Pero creen en su nombre, ¿para qué? Para salvación. Porque todo lo que hace un momento te expliqué, que una persona recibe de luz cuando va con Cristo, a que Cristo le alumbre y que le es revelada su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de perdón, su necesidad de salvación, es el mensaje del Evangelio. Ese es el propósito para el que vino Cristo. Así que a los que le recibieron, a los que creen que Él vino a morir por un pecador que no merece nada, por una pecadora que no merece nada, a ellos les dio la oportunidad, la posibilidad, el grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nada más a ellos. A los que creen en su nombre, pero completo. Porque hay algunos que dicen, no, yo sí creo en Jesús. Es más, yo hasta tengo ahí en mi casa un crucifijo así de grande, porque yo sí creo ahí en Jesús. Pero yo te pregunto, ¿le crees para obedecerle? ¿O nada más le crees de oídas, como decía Job? ¿De oídas conoces a Jesús? Yo te pregunto, ¿sabes que vino a morir? Por cuanto tú, en tu vida, muy seguramente, porque así lo dice la Escritura, que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muy posiblemente cuando eras niño no ofendías a nadie, pero creciste, te hiciste adolescente y empezaste a desviarte y empezaste con los pecados. ¿Sabes que Dios, a Jesús, lo clavaron en una cruz por tus pecados? ¿Por tus mentiras? ¿Por tus enojos? ¿Por tus borracheras? ¿Por tus maldiciones? ¿Sí te habían dicho eso? No, no fue por el pecado del mundo. Ah, es que Jesús vino a morir por todos. Discúlpame. El sacrificio de Jesús alcanza para perdonar el pecado de todo el mundo, pero siempre y cuando la persona quiere el perdón. Si es que Jesús murió por todos, ¿y cuándo le has pedido que te perdone? Si a lo mejor entraste por esa puerta y ni siquiera sabías, ¿cuánto le ofende a Dios las mentiras? Entonces no nada más a los que creen en Jesús y ya los hace hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen el Evangelio completo, a los que creen que cuando Jesús vino les habló y les dijo, es necesario que te arrepientas y que creas al Evangelio, pero necesitas arrepentirte. Y en Hechos capítulo 7, en la Biblia, Hechos capítulo 17, perdón, tú puedes leer después el capítulo en tu casa, te vas a encontrar un versículo que dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Y tú que estás aquí hoy? Si Jesús se parara enfrente de ti, te viera conociéndote, así como tú conoces toda tu vida, Él la conoce. Y aún lo más secreto, Él lo conoce. Lo que estás pensando ahorita, tú en este momento, Él lo conoce. Y si Él se parara enfrente de ti, el mensaje no tendría por qué cambiar el mensaje. El mensaje para ti sería, arrepiéntete. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Por eso yo una vez dije aquí en este lugar,
y lo dirigimos para las personas que en un momento dado estaban en aquel momento. Pues no buscaban arrepentirse. Yo no sabía que venían, les dije así. ¿Por qué usamos esas palabras en aquel momento? Si no buscas arrepentirte, yo no sé a qué vienes. ¿Por qué en aquel momento para aquellas personas? Fue en aquel momento que lo usamos. ¿Pero por qué? Pues porque es un mensaje universal el arrepentimiento. Es para todos. Aún los de tu familia que no están aquí necesitan arrepentirse. Todos. Así que a los que le reciben y creen en el nombre de Jesús, pero creen en su mensaje, a eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona se arrepiente, por cierto? ¿Cuál es su condición? ¿O cuál es en un momento dado la actitud de esa persona que se arrepiente? Salmo 51, versículo 1. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Son palabras de alguien arrepentido? ¿Qué estaba diciéndole? Ten piedad de mí, Dios, no he hecho bien las cosas. Ten misericordia de mí y borra mis rebeliones. O sea, te pido algo, Señor, perdona, olvídate de mi maldad. Lo necesito. Pero oye, si la persona cree que en un momento dado diciendo mentiras no le hace daño a nadie, pues ¿cuándo va a tener una oración como esta? Necesita entender el daño que hubo para con Dios. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una persona arrepentida. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuántos en un momento dado llegan a acudir a religiones y nunca les hablan de esto que Dios le pide a toda persona? Esas son palabras que utilizó aquel hombre, David, en aquel momento, para expresarle a Dios su arrepentimiento, y él tuvo a bien escribirlas. El Espíritu Santo se lo dijo, y dejarlas escritas. Pero es un ejemplo para que tú puedas ver. ¿Tú te imaginas una persona así? Pues perdóname, Dios, sí, pues ya perdóname, no, ahora sí me voy a portar bien, sí, perdóname. ¿Tú te la imaginas así? No, discúlpame. No, esas palabras salen de alguien que estaba dolido en su corazón por haber ofendido a Dios. Dolido. Y además que había entendido el daño que le había hecho a Dios. El daño tremendo que le había hecho a Dios. El versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. O sea, reconozco que soy un pecador. Como hablábamos aquí hace unas semanas, se reconocía como el primero de los pecadores. Y es que algunas personas les predican la palabra de Dios, les dicen, oye, es que necesitas a Dios, tu vida está mal, pero Dios te puede ayudar. Y algunas personas se justifican diciendo, oye, pero yo no le hago daño a nadie, yo no soy malo. No, pues yo me porto bien, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible. No. ¿Cuándo una persona que piensa así va a tener estas palabras que acabamos de leer? No, el que está arrepentido dice, yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabes? Una persona que entiende que sus enojos dañan a su prójimo, dañan a su familia y dañan a Dios. ¿Sabes cómo se llega a llamar una persona que entiende que ha hecho mal? Con sus enojos, con sus puros enojos. ¿Sabes cómo se llama a sí mismo? A sí misma esa persona se llega a llamar, soy un amargado, soy una amargada. He echado a perder la vida de mis hijos. Con mis iras, con mis golpes, con mis gritos, con mis insultos. Porque yo reconozco mis rebeliones, dijo el salmista, y mi pecado está siempre delante de mí. Así manda Dios, que se arrepientan las personas. Que puedan entender eso. Ahora, ¿por dónde tiene que empezar una persona? Por despertar y tomar la decisión de levantarse. En otras palabras,
si tú vas entendiendo que para Dios estás como muerto, si tú vas entendiendo que a Dios no le es grato tu forma de comportarte, ok, necesitas tomar la decisión de cambiar tu vida para que puedas llegar a esto, a este arrepentimiento. Ahora déjame decirte algo muy importante, ¿eh? Esto no es algo fabricado, para que no vaya a pasar por la mente de alguno, decir, bueno, pues voy a leer esas palabras y le voy a hablar así a Dios y pues yo creo que ya Dios, ya me voy a arrepentir y ya Dios me puede perdonar. No, estamos tomándolo como ejemplo de lo que un hombre experimentó y expresó con esas palabras. Pero esto, cuando una persona llega a entender esto, las palabras pueden cambiar, pero que entiende que debe arrepentirse y buscar el perdón de Dios, esto viene de parte de Dios. O sea, esto Dios le tiene que hacer entender a la persona, estás mal y necesitas arrepentirte. El Espíritu Santo se lo revela. ¿Qué es lo que debe hacer alguien que quiera llegar honesta y sinceramente con Dios a esta condición? Debe buscar, despertar, levantarse y buscar todos los días que Dios, que Jesús le alumbre, le diga qué hacer, le muestre qué necesita, le muestre qué pide de él, qué pide de ella, para llegar a esta condición. Porque, insisto, y tú lo puedes leer después en tu casa, Dios le manda a toda la gente, a todo el mundo, a todo hombre, a todo ser humano, en todo lugar, que se arrepienta. Es mandamiento de Dios. Así que si alguien no se arrepiente y llega con Dios, va a llegar delante de Dios habiendo desobedecido este mandamiento. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que pide Dios. ¿Qué más sucede con una persona a quien Dios le alumbra? Ya se arrepintió, pero también la persona entiende que es necesario el confesar su pecado. Salmos 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice dos partes. Bueno, el primer versículo, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Muy feliz, completamente feliz, dichosísimo. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero también bienaventurado el hombre o la mujer a quien Jehová, o sea, a quien Dios no culpa de iniquidad. Cuando una persona entiende que debe arrepentirse y va con Dios y se arrepiente y le pide perdón a Dios y cambia su vida, y Dios en su misericordia toma la decisión de perdonar a tal persona, la persona se convierte en alguien bienaventurada, porque su transgresión Dios la borró, Dios cubrió su pecado, y porque Dios a partir de ese momento no le culpa de iniquidad. O sea, en otras palabras, no le hace culpable por todos sus pecados. Pero ¿qué pasa cuando la persona no hace esto? Versículo 3 en adelante. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Siguiente. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿qué tuvo que haber antes? Cuando la persona no confiesa a Dios su pecado, cuando la persona no busca arrepentirse, esta es su condición. Otra vez, el salmista estaba expresando su propia experiencia. En otras palabras, vamos a tratar de resumirlo. El salmista podía decir lo siguiente: mientras yo tomé la decisión de no ir contigo para arrepentirme, yo andaba bien mal. Yo no tenía paz, yo no encontraba tranquilidad. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, yo quería hacer las cosas según bien,
pero no quería ir contigo, y me salían mal, y me salían mal, y en un momento dado, como decíamos hace un momento, yo no obedecía, yo no te obedecía, yo no te seguía, yo no te servía, y yo creía que podía hacerla sola, o solo para educar a mis hijos, y crecieron, y puros dolores de cabeza me dieron. Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Mientras qué? Mientras callé, mientras no abrí mi boca para confesar mi maldad. Porque leemos el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, fue con Dios la persona. Dijo, aquí estoy, soy esta persona. Y dije, ¿confesaré mis transgresiones al sacerdote? No. ¿Al ministro? No. A Dios. ¿Confesaré mis pecados a Jehová? ¿Confesaré mis transgresiones a Dios? Y obtuvo algo la persona. Y perdonaste la maldad de mi pecado. Regresamos al versículo 1 y 2. ¿Cuál es el resultado? La persona es bienaventurada. Bienaventurado aquel, bienaventurado aquella. Yo te hablaba al principio, ¿cuántas personas en un momento dado anhelan tener en este mundo todas las cosas para poder ser felices? Dinero, trabajo, estudio, matrimonio, hijos, fama, algunos. Y algunos dicen, es que si yo tuviera dinero, mi vida sería diferente. Si tuviéramos dinero ya no habría problemas entre tú y yo. ¿Y por qué en un momento dado los matrimonios con dinero también se divorcian? También él le engaña a ella. También ella no se sujeta a él. Es un desbarajuste. ¿Sabes cuál es la verdadera felicidad? Cuando Dios le perdona a alguien su pecado. Cuando la persona es alumbrada por Cristo y entiende, estoy como muerto, necesito que Dios me ayude, necesito que Dios me guíe, necesito que Dios me enseñe. Y Dios le dice, muy bien, qué bueno que quieras, qué bueno que te acerques, qué bueno que vengas aquí a escuchar. Te quiero decir algo, necesitas arrepentirte. La persona dirá al principio, pero ¿arrepentirme de qué? Y Dios, que es bueno, le va diciendo a la persona, esto no me agrada, esto está mal, esto no cumples mi ley, con esto no has hecho nada bueno, al contrario, has hecho mucho mal. Abandónalo, déjalo, apártate de eso. Y la persona va obedeciendo. Y la persona puede encontrar arrepentimiento. Y la persona no se detiene. Y si Dios le dice, eres una amargada, la persona dice, sí, sí soy. Eres un soberbio, la persona, sí, sí soy. Eres un cobarde, sí soy. Eres un borracho. No, no eres un alcohólico, eres un borracho. Sí soy. Dios se lo dice. Y la persona dice, sí soy, Señor. Mi pecado está delante de mí. Y la persona encuentra, por la misericordia de Dios, el perdón. La persona encuentra descanso. Imagina que en un momento dado tú tienes una deuda. ¿Qué te gusta? No sé si alguien haya visto alguna vez junto $1,000,000 de pesos. De $1,000,000 de pesos. O de 100 millones quizá. O de 1,000,000,000 quizá. O 100,000,000,000. Que quizá en mi cabeza no cabe tal cantidad, ni siquiera sería difícil expresarle el número. 100,000,000,000 de pesos, o mejor aún, 100,000,000,000 de dólares. Y que te dijeran, la debes, la tienes que pagar. Y si no la pagas, nos vamos sobre tu familia. Tus hijos,
tu esposo, tu esposa. Tus hijos, que es lo que más duele muchas veces. Sobre de ellos, te tienes que pagar. Aunque trabajaras 3 vidas, yo creo no lo juntas. Y que supieras que tu hijo o tu hija va a morir, porque tú no puedes pagar esa deuda. ¿Cómo te sentirías de que alguien llegue y la pague por ti? Y te entregue lo que firmaste, lo que debías, y te diga: ten, ya no debes nada. Ya pagué yo. Ya no debes. ¿Qué alivio sentirías? ¿Qué descanso sentirías? Así, cuando una persona le es borrada su transgresión, la persona se vuelve felicísima, dichosa, muy contenta, muy feliz. ¿Qué artistas, qué futbolistas, qué cantantes? No, esos no son felices, ni serán felices nunca, mientras su transgresión no sea borrada. Todo aquel que ha pecado tiene una deuda para con Dios, pero cuando Dios viene y le revela su misericordia y su perdón, la persona cambia. Por eso dice la Escritura que convierte el lamento en baile, en gozo, en danza. Porque la persona, cuando no confiesa, está como el Salmo 32. Mientras no te confesé mis transgresiones, estaba perdido dentro de mí. Día y noche se agravó sobre mí tu mano. Y una persona nunca es feliz mientras Dios no le perdona sus pecados. Pero cuando Dios se los perdona, la persona le cambia la vida. Por eso muchos se casan esperando ser felices, y luego la frustración es horrible. Porque sí da cierta felicidad el matrimonio, los hijos. Pero como el pecado ahí sigue, la persona sigue sintiendo en su interior que necesita algo más. Bienaventurado aquel a quien Dios ya no le inculpa, quien tiene la conciencia limpia. Porque podrá venir muchas calamidades a tal persona. Como dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Dios. Porque la persona conoce a un Dios que ya no es su enemigo, sino que se vuelve su Padre, como leímos en Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les hizo hijos de Dios. A los que no creen en su nombre no les puede hacer hijos, por cuanto no quieren arrepentirse, por cuanto no quieren que Cristo les alumbre. ¿Estás tú en esta condición? Yo te digo una cosa: si tú no has conocido al día de hoy el perdón de tus pecados, no que te los perdone el sacerdote ahí en el confesionario, porque déjame decirte que dice la Biblia que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Así dice la Biblia en los evangelios. Un hombre no puede perdonarle sus pecados a otro hombre. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Dios no te ha perdonado tus pecados? Déjame decirte, no puedes ser feliz. El que es bienaventurado es aquel a quien Dios ya no le inculpa de pecado. A quien le dice: merecías castigo eterno por tu maldad, pero ya no me debes nada, te lo he perdonado todo. Y la persona podrá tener religión, podrá tener dinero, podrá tener fama, lo que quieras, que nadie puede tener todo en esta vida, porque los que tienen dinero pues a veces no tienen problemas familiares. Los que tienen dinero pero no tienen problemas familiares pues a veces tienen problemas en el trabajo, en los negocios. Con los hijos tienen problemas entre los esposos,
Y alguno que por ahí dijera, no, para mí todo es miel sobre hojuelas en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, pues a veces se atraviesa una enfermedad incurable. Y finalmente la persona se frustra y no puede ser feliz. Juan 1:5, por favor. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra vez está hablando el apóstol, refiriéndose a Jesús, y dice, la luz en las tinieblas resplandece. En las tinieblas la luz resplandece. Si en un momento dado tú estás en esta condición de muerte espiritual, muerto en delitos y pecados, yo quiero decirte lo siguiente: aun con que estés en esa condición, Jesús te puede alumbrar. Jesús te puede alumbrar y darte el entendimiento que necesitas para que te puedas levantar, para que puedas despertar. Dios muchas veces usa un mensaje como el de hoy porque Él sabe la urgencia de la persona que esté escuchando. A veces yo he utilizado este ejemplo. Si tú tuvieras un cáncer que fuera curable, pero que requeriría tratamiento, que requeriría tiempo, quizá un tratamiento de inyecciones prolongado, internado, etcétera. Si tú tuvieras cáncer, pero no lo supieras, ¿te gustaría o no te gustaría que te lo dijera? Alguno pudiera decir, no, pues yo mejor, a mí que no me den malas noticias, porque te dicen cáncer y piensas en muerte. La mayoría lo hacemos así. A mí que no me digan que estoy enfermo, que me voy a morir. Pero oye, si hay la posibilidad de salvarte la vida, ¿no te gustaría que te avisaran para que te pudieras tratar? Si no te avisan, pues nunca vas a saber que estás enfermo y nada más te vas a empezar a poner mal y pues se murió. ¿Qué tenía? Pues cáncer. Pero no sabía, pues es que nunca quisieron que le dijera. Pero si te dicen una mala noticia al principio, hoy tienes cáncer, pero te vamos a dar el tratamiento, te puedes curar. Yo creo que es preferible, aunque la noticia al principio no sea agradable. Muchas veces Dios usa estos mensajes porque Él sabe la urgencia. Y clarito habla Dios. En las religiones que dicen, pórtate bien, échale ganas. Pues tú trata de irte portando bien, haz los menos pecados que puedas. Qué mentira, qué engaño. Eso no es el evangelio, eso no predicó Jesús. Jesús le dijo a las personas, arrepiéntete y cree que necesitas un Salvador, que soy yo. ¿Y quién va a necesitar un Salvador sino aquel que se cree que se sabe perdido? El que no se sabe perdido, el que dice, no, yo no soy tan malo, pues él no necesita un Salvador, porque con sus buenas obras ahí se la va a ir llevando. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obras. Nadie por hacer buenas obras se va a salvar. Necesita creer al evangelio, pero necesita arrepentirse también. Reconocer que ha ofendido a Dios y que aunque tenga muchos años de haber pecado, Dios recuerda cada uno de sus pecados. ¿Para qué hace Dios eso? Para que la persona se pueda volver a Dios. Finalmente, Mateo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, y esto a manera de cerrar el mensaje y de dejar un mensaje para todos aquellos que el día de hoy, por la misericordia de Dios, caminan con Jesús. Por la misericordia de Dios ya no están muertos en delitos y pecados. Ese es el mensaje para ellos. Tú eres la luz del mundo. Así les dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Debes buscar alumbrar. Debes buscar alumbrar a otros. Empezamos con el versículo de Efesios 5:14. Levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Cuál es la figura? Cuando una persona se levanta de los muertos, es porque estaba entre muertos espirituales, pero se levanta, Cristo le alumbra, se arrepiente, pide perdón, Dios le perdona y la persona entonces puede ser luz. Pero le dice: tienes que ser luz de este mundo, tienes que darte a notar para aquellos que todavía están muertos a tu alrededor, tu familia, tus vecinos, tus amistades, los que están cerca de ti y están muertos. Debes ser luz, debes alumbrar, debes buscar que esa luz con la que te alumbró Cristo, para que tú pudieras ver todo lo que hemos visto, el arrepentimiento, la necesidad de perdón, la necesidad de salvación, que esa luz se pueda ahora reproducir a otros. Debes brillar, debes brillar. Si algún cristiano, alguna cristiana a quien estoy hablando esto, quien lo esté escuchando, no está brillando, el llamado es para ti, para que brilles también, para que te despiertes y te levantes y brilles. No debemos olvidar que a todo discípulo Jesús le pide esto: debes brillar. Versículo 16, no sé si todavía lo tenemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No dejes de brillar. Oye, si el que nos alumbró es Cristo, ¿quién debe estar en tu vida para que tú puedas brillar? Cristo. No te separes de Cristo. A eso está llamado una persona, a quien Dios le habla y le despierta de su muerte espiritual. A eso está llamado, a alumbrar a los demás. En otras palabras, amado hermano y hermana, Dios te llamó con un propósito que hay que cumplir. Dios te llamó con un propósito que hay que cumplir. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que cumpla tus propósitos, Señor. Tú conoces cada uno de los presentes y sabes de su necesidad, Señor. Que no sea esta la última vez que tú les hables, Señor. Que les puedas seguir hablando aún más, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no nos dejas huérfanos. Gracias por tu ayuda, Señor. Te ruego que guardes el regreso de cada uno, Señor, de los presentes. En el nombre de Jesús.